Dios los bendiga, iglesia. Pueden tomar sus asientos. Y recordemos, ¿qué estamos estudiando este mes? Mayordomía, ¿cierto? Ya llevamos 3 domingos hablando sobre la mayordomía. La pastora ahí está. Estaba recordando hace unos meses, alguien comentaba que yo amanecía muy alegre, como si no tuviera dificultades en la vida. Y mientras me decían esto, yo estaba pensando como que esta mañana yo me levanté y el primer pensamiento que tuve fue: tengo que salir a trabajar, hay deudas que pagar. Y me acordé que llevaba varios días en la semana en las que me levantaba con el mismo pensamiento: tengo que levantarme, hay que salir a trabajar, hay deudas que pagar. Mis hermanos, no es un pensamiento chévere, ¿no? O sea, ¿cuántos quieren aquí levantarse pensando en las deudas que tienen que pagar, salir a trabajar? Yo creo que no es un pensamiento muy alegre, ¿cierto? Y me quedé pensando en eso, en ese pensamiento de cómo me levanto, cuál es lo que me motiva a salir. Y ese tipo de pensamiento lo lleva a uno a cuestionarse el sentido de la vida. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Está bien lo que estoy haciendo? No es la primera vez que yo cuestiono o me hago este tipo de preguntas, pero reflexionando sobre este tema, me acordé de una época de mi vida en la que trabajé en call center. Fue mucho tiempo, trabajé en call center, algo que no me gustó. Y me acordé que en esa etapa de trabajo en call center, hubo un momento en el que me sentí agotado, cansadísimo, y sobre todo, yo no sé los que han tenido digamos, han tenido esa experiencia de vida de trabajar en algo que no les gusta. Y cuando uno trabaja en algo que no les gusta, se cansa aún más. Y bueno, estaba yo en ese ritmo trabajando en algo que no era de mi agrado, cansadísimo, mirando a ver cómo esto se hacía más agradable, a ver si me mandaban a la casa a trabajar, a ver si trabajaba en otro horario, bueno, etcétera, etcétera, totalmente cansado. Y un día estaba así perdiendo el tiempo, procrastinando, viendo Instagram, y yo no sé si fue el diablo o lo que sea, pero vi una publicación en la que decía que la mayoría de suicidios ocurren los lunes. Y yo, mañana es lunes. Mis hermanos, mañana es lunes, pero no se les ocurra. Y lo que explicaban ahí es que, bueno, que ocurrían la mayoría de veces los lunes porque el día lunes iniciamos la jornada laboral nuevamente. Y claro, muchas personas que de pronto están hastiadas, cansadas de sus trabajos, que no quieren saber nada, ese día dice: pues me voy a incapacitar permanentemente. Y acaban con sus vidas ahí. Y seguí leyendo ese artículo que mencionaba este dato. Añadían que el otro día en el que más se suicidaban la gente era en Año Nuevo. ¿Sí? Cuando ya dicen vamos a iniciar otro año, bueno, ese otro día también es uno de los días en los que más se suicida gente. Y seguí leyendo el artículo y menciona algunas frases de personas famosas que decidieron acabar con su vida y que antes de acabar con su vida escribieron una carta.
Una de estas frases decía: yo no estaba hecho para vivir más tiempo. Estoy enormemente cansado, decepcionado y triste, y estoy seguro de que cada día que pase, cada una de estas sensaciones o sentimientos me irán matando lentamente. Entonces prefiero acabar de una vez. Otra persona escribió, escribió más, pero una de sus frases fue: perdónenme, la vida es insoportable. Otra persona escribió: se me ha acabado la pasión, y recordad que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Otra persona, de este me acuerdo, es un empresario que ya había hecho su empresa, que ya había finalizado todo lo que iba a hacer, y él escribió, en parte de su carta escribió: mi trabajo está hecho, ¿para qué esperar? Otra persona escribió: yo quería hacer demasiado, a pesar de que vivo, no estoy realmente viva. No quiero que nadie se sienta decepcionado. Es bueno tener dinero, yo quería hacer dinero. Otra persona escribió: las cosas simplemente se salieron de control, salieron mal muchas veces. Y otra persona escribió: querido mundo, me voy porque estoy aburrido. Siento que he vivido lo suficiente. Os dejo con vuestros conflictos, con vuestra basura. En esta dulce letrina, buena suerte. Y yo terminé de leer eso, me quedé en silencio un rato, y lo que salió de mi boca al tiempo de meditar esto fue: definitivamente sin Dios estamos perdidos. Y saben, al estudiar Eclesiastés, uno lee que Salomón dice vanidad de vanidades. Algunas versiones lo traducen como que lo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Y es que cuando se quiere ver el desarrollo de la vida humana sin Dios, todo se vuelve absurdo. Salomón dice que él quiso hacer un estudio de la vida del ser humano bajo el sol, o sea, de la vida del ser humano sin Dios. Él quiso hacer un estudio, y al hacer ese estudio de la vida del ser humano sin Dios, concluyó lo mismo que estas personas que se estaban suicidando concluyeron: la vida es absurda. La vida es absurda, es vanidad. Y hemos venido hablando sobre el tema de la mayordomía. El pastor Johnny nos habló acerca de lo que eran los principios de la mayordomía. Edier nos habló acerca de la mayordomía en el tiempo. El pastor Diego nos habló acerca de la mayordomía en las finanzas, especificando en lo que son los diezmos y ofrendas. Y el día de hoy vamos a estar estudiando lo que es un tema que se llama mayordomos de la vida. ¿Cómo se llama? Mayordomos de la vida. Y para ser un buen mayordomo o administrador, es necesario que nosotros sepamos qué es lo que vamos a administrar. Y una vez que nosotros ya sepamos qué es lo que vamos a administrar, o de lo que vamos a hacer mayordomos, debemos saber cuál es el propósito, si es que tiene algún propósito. Y una vez que ya nosotros sepamos ese propósito, ya nosotros entonces vamos a poder empezar a pensar ideas de cómo poder ser buenos mayordomos de eso que nos fue encargado administrar. Si nosotros no sabemos qué vamos a administrar, qué es el propósito de eso que vamos a administrar, ¿cómo lo vamos a administrar? Ahora, entonces nosotros pensamos, ¿pero qué es lo que vamos a administrar? En este caso no es la vida. ¿Pero a qué nos referimos? ¿A mi vida? ¿A la vida en general? Bueno, supongamos que vamos a hacer alusión a la vida. Nosotros tenemos la costumbre de decir, esta es mi vida, pero ¿de verdad es mi vida?
O sea, ¿yo creé esta vida? ¿Usted creó su vida? O sea, usted un día dijo, todavía no he nacido, voy a hacer mi vida. Y se diseñó así, tal cual como está ahora. De pronto aquí alguno dirá, no, yo no me hubiera hecho así, yo me hubiera hecho de esta otra forma. No, la verdad es que nosotros no nos diseñamos así, ¿cierto? De pronto alguien hubiera dicho, no, yo hubiera nacido en otro lugar diferente, o de pronto en una familia diferente, con los ojos diferentes, ¿cierto? Pero no, la verdad es que nosotros no tuvimos ninguna participación en la creación de esta vida a la cual muchos osamos decir mi vida. Y esto me recuerda de un texto, de un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Y les explico antes de que les lea sobre este libro. Este es un diablo mayor, por así decirlo, que le está escribiendo cartas a su sobrino, el cual es un diablo más pequeño, por así decirlo, y que le está enseñando y le está dando consejos de cómo ser un diablo. Mira, tú que estás aprendiendo a ser diablo, que soy un diablo más experimentado, te voy a decir cómo ser un diablo de verdad. Y entonces empiezan los consejos de este diablo a su sobrino. Ahora, ellos ven como enemigo, ya que son el diablo, ven como enemigo a Dios y ven como su padre sabio o lo que sea al diablo mayor. ¿Listo? Entonces, esto es importante que lo entendamos, porque ahorita voy a estar leyendo y va a hacer alusión al enemigo, se refiere a Dios, y va a hacer alusión a su padre y va a hacer alusiones al diablo. Entonces dice, de la siguiente forma, este párrafo, dice, les enseñamos a no notar los diferentes sentidos del pronombre posesivo, las diferencias minuciosamente graduadas que van desde mis botas, pasando por mi perro, mi criado, mi esposa, mi padre, mi señor y mi patria, hasta mi Dios. Se les puede enseñar a reducir todos estos sentidos al de mis botas, el mí de propiedad. Incluso en el jardín de infancia se le puede enseñar a un niño a referirse por mi osito, no al viejo e imaginado receptor de afecto con el que mantiene una relación especial, sino al oso que puedo hacer pedazos si quiero porque es mío. Y al otro extremo de la escala hemos enseñado a los hombres a decir mi Dios, en un sentido realmente muy diferente del de mis botas, significando el Dios a quien tengo algo que exigir a cambio de mis distinguidos servicios y a quien exploto desde el púlpito, el Dios en el que me he hecho un rincón. Y durante todo este tiempo, lo divertido es que la palabra mío, en su sentido plenamente posesivo, no puede pronunciarla un ser humano a propósito de nada. A la larga, o nuestro padre, ¿quién es el padre? Según este, el diablo. ¿Listo? A la larga, o nuestro padre o el enemigo dirán mío de todo lo que existe y en especial de todos los hombres. Ya descubrirán al final, no temas, a quién pertenecen realmente su tiempo, sus almas y sus cuerpos. Desde luego, no es a ellos. Pase lo que pase. En la actualidad, el enemigo dice mío acerca de todo con la pedante excusa legalista de que él lo hizo. Y la verdad es que lo que está diciendo aquí es que nosotros no podemos decir que algo es de nosotros absolutamente nada. O sea, ¿qué podemos decir? ¿Es mía la vida? ¿La creé yo? ¿Sé cuándo voy a morir? ¿Sé qué va a ser de mí mañana? ¿Mi familia? ¿Qué tal? ¿Mi trabajo? ¿Mi dinero? Yo trabajé en un banco y es curioso, trabajé en un banco y llamaba, pues, trabajé en parte en atención al cliente y llamaba gente diciendo,
Me acaban de vaciar la tarjeta de crédito, mi dinero se fue. Mi dinero. Muchas personas están aferradas a ese mi dinero. No es suyo, no está bajo su control. Ni su dinero, ni su vida, ni nada. Pero aquí el diablo mayor le está enseñando a su diablito más pequeño que el ser humano vive engañándose, creyendo que es suyo algo que realmente no es, y que al final se van a dar cuenta que nada era de ellos. El libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículos 24 al 25, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Miren, es Él el que da la vida, aliento y que da todas las cosas. ¿Quién? Dios. No eres tú, es Dios. Es Dios el origen y es el creador de la vida. Y esto debe hacernos recordar uno de los principios que nos enseñó el pastor Johnny cuando habló acerca de los principios de la mayordomía, y es que no somos dueños. ¿Qué somos? Somos administradores. No somos dueños de nuestro tiempo, ni de nuestras riquezas, ni de nuestras vidas. Sin embargo, muchas personas viven engañadas acerca de que sí son dueños. Miremos la parábola en Mateo capítulo 21, versículo 33. Esta parábola dice que hubo un hombre, un padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y bueno, y ahí sigue hablando la parábola. Pero fijémonos, el dueño de la viña, ¿quién era? ¿Los labradores o el padre de familia? El padre de familia. ¿Y cuál era el comportamiento de los labradores? Ellos querían apoderarse de ese terreno que no era de ellos, no querían dar los frutos de lo acordado. Muchas personas viven así. Dios les regala la vida para que la administren, y cuando Dios va a llamar cuentas de su vida, ¿qué dicen? Esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero, usted no tiene aquí ninguna injerencia, no tiene ninguna toma de decisión aquí, es mi vida, y expulsan a Dios de sus vidas a pedradas, no reciben a su hijo, lo echan. ¿Cierto? Miren, nuestra vida no nos pertenece. Y es importante que nosotros entendamos que la vida que tenemos no nos corresponde, o sea, que no es de nosotros,
que no es producto de nuestra sabiduría. Y es importante saber y entender esto, porque va a llegar un momento en el que nos vamos a hacer la pregunta de, ¿la vida tiene un propósito? Y si nosotros no tenemos claro esto, la respuesta a esa pregunta va a ser totalmente diferente. Pongámonos a pensar por un momento. Supongamos que nosotros sí nos creamos a nosotros mismos. Supongamos que nosotros nos creamos, cada uno de nosotros se diseñó a sí mismo. Supongamos. Ahora viene la pregunta, ok, ya que tú te diseñaste a ti mismo, ¿cuál es el propósito que te diste? ¿Cuál? ¿Tener una buena familia? ¿Un propósito honorable? ¿Ser un buen padre? ¿Ser un buen esposo? ¿Ser un buen hijo? ¿Ser un buen empleado? ¿Cuál es el propósito si tú te creaste a ti mismo? Fijémonos en la respuesta a esa pregunta tan difícil. Si nosotros nos creamos a nosotros mismos, ¿cuál es ese propósito que nos asignamos? Ahora, pongamos por ejemplo que nosotros nos creamos a nosotros mismos y nos asignamos un propósito, y que ese propósito es un propósito honorable, virtuoso, y que es ser un buen esposo, ser una buena esposa. Veamos pues, ¿qué tan resistente es ese propósito? Hombre, ¿cuántas personas ni siquiera se logran casar? No encuentran, dicen. O se casaron y hubo infidelidad y se separaron. O se casaron y uno de los dos se murió. Hasta ahí llegó el propósito. Fijémonos, es tan endeble. No, que el propósito es ser un buen padre. Se casó y era estéril. Se casó y tuvieron hijos, pero quería una mujer y nacieron todos hombres. Porque ha sucedido, ¿no? ¿Cuántas historias conocemos, no? Ah, que estaba buscando a la mujer, aquí tenemos 18 hijos y seguimos buscando. O estaba buscando, era un hombre, tenemos aquí 18 mujeres y todavía seguimos buscando. Si la vida hubiera sido bajo tu control, todo estaría saliendo según lo planeado, ¿no? Pero no es así. Ahora, supongamos que no nos creamos a nosotros mismos, pero tampoco Dios nos creó a nosotros. ¿Qué queda? ¿Nos creó el azar? ¿El producto de miles y miles de años nos creó de repente? Ahora resulta que el azar va a decir cuál es el propósito de nuestra vida. Hombre, no lo decimos nosotros, ahora no lo va a decir el azar. De repente vamos a creer que una fuerza bruta, impersonal, va a crear personas inteligentes y con propósito. No, mis hermanos, eso no lo vemos en ningún lado. Yo sé que usted de pronto llegó a la iglesia y vio que el aseo no es que estuviera perfecto 100%, pero usted llega y dice, alguien tuvo que organizar las sillas. Usted no dice, ¡wow! ¡Qué fuerza impersonal, bruta y extraña acaba de organizar todas estas sillas! No, usted pregunta es quién. Usted pregunta es quién organizó estas sillas. Así que, mis hermanos, pensar que nosotros nos creamos a nosotros mismos nos deja un propósito de vida muy endeble. Y pensar que el azar, que una fuerza bruta nos creó a nosotros de repente, aún peor se hace el propósito de vida. Pero por otro lado, si nosotros llegamos a la conclusión de que Dios, haciendo uso de su inteligencia y de su sabiduría, nos creó, entonces debemos nosotros preguntarle al Creador, oiga usted,
¿cuál es el propósito por el que me creó? ¿Cierto? Tenemos que preguntarle, ¿cuál es el propósito por el cual usted me creó? Isaías 43, 21 nos dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 15. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si nosotros fuésemos a resumir estos pasajes, estaríamos diciendo que el propósito de vida de todo ser humano es vivir para la gloria de Dios. El propósito de vida de todo ser humano, según el Creador, es que tú vivas para la gloria de Él. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Este pueblo he creado para mí, para que haga buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieran en ellas. Este pueblo he creado para mí, para que ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel que los resucitó. Este pueblo he creado para mí, para mi gloria, dice Dios. Pero entonces, tenemos que hacer más preguntas todavía, porque con esto todavía no podemos llegar a decir, bueno, ¿y ahora qué? Ahora sí ya sé, ¿qué vamos a hacer como mayordomos? No, todavía no. Hasta el momento hemos visto que no somos dueños de nuestra vida, sino que somos administradores y que por lo tanto no podemos decir, esta vida es mía. También estuvimos viendo que dado que nosotros no somos productos de nuestra propia sabiduría, sino de la de Dios, entonces Él es el que nos da a nosotros propósito y que ese propósito es vivir para su gloria. Ahora, alguno pensará y dirá, bueno, como Dios nos creó a todos, entonces todos podemos vivir para su gloria. Como Dios nos creó a todos, entonces todos vivimos para su gloria. Pues la verdad es que no. La verdad es que no. La respuesta corta es no. Y debemos recordar que por causa del pecado, ¿qué pasó con nosotros? Todos morimos. Y es por eso que solo a aquellos a quien el Hijo les da vida, tendrán vida. Y fijémonos en este texto, primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y en Efesios capítulo 2, que lo leímos anteriormente, versículo 1, Efesios capítulo 2, versículo 1, nos dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, mis hermanos, que nosotros antes de Cristo estábamos muertos, no teníamos vida, estábamos muertos. Así que antes de Cristo nosotros no podemos administrar una vida porque estamos muertos. Y todo esto es importante para que entendamos como mayordomos qué es lo que vamos a administrar. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y fíjense de nuevo el propósito: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos está diciendo que la vida que tenemos nos las da el Hijo, y que ese Hijo que nos da vida nos las da con un propósito que es para la gloria de Él. Pero nosotros también debemos saber que la vida que ahora tenemos, que nos da Dios a través de su Hijo, no es una vida normal. Hermano, no es una vida normal. Hace un momento leíamos el texto en Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Quisiera que volviéramos ahí, Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál vida? Leamos el versículo anterior. Versículo 11. Dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es de vital importancia. Estamos hablando acerca de mayordomía de la vida. Y después de todo esto, de lo que hemos hablado hasta el momento, es que vamos a poder entender que lo que nosotros vamos a administrar no es una vida común. Lo que vamos a administrar es la vida eterna que Dios nos da a través de su Hijo. Es eso lo que vamos a administrar, esa vida que Dios nos da. Podríamos resumir lo que hemos visto hasta ahora en lo siguiente: que nuestra vida no es de nosotros, sino que el dueño de nuestra vida y el que le da el propósito de darle la gloria a Él es el único Dios que la creó. Pero que por culpa de nuestros pecados perdimos nuestra vida. Sin embargo, ahora a través del Hijo nosotros podemos gozar nuevamente de la vida, pero no cualquier vida, sino de la vida eterna, la cual consiste en conocerle a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él envió. Teniendo en cuenta todo esto, ahora sí podemos preguntar: ¿cómo puedo ser un buen mayordomo de la vida eterna? Ya sabemos qué es lo que vamos a administrar, ¿cierto? Ya sabemos el propósito de esa vida que vamos a administrar, que es para la gloria de Él. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Para eso quisiera que nos fuéramos al libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Estuve hablando un poco sobre este tema en la reunión que tuvimos con la Dora hace 7 días, más o menos. Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo:
¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Esta parábola, la Reina Valera lo titula como el rico insensato. Pero ¿quién es una persona insensata? Una persona falta de sabiduría, dijeron por ahí, que no recibe consejos, que es necio. Me acuerdo cuando estudié esta palabra insensato, me pareció bastante fuerte que se podría utilizar tipo grosería, porque insensato es la persona falta de seso. Esa persona que en las caricaturas le hacen así y suena coc, 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 que le gritan en un oído hola y sale hola, hola, hola. Que está vacío, que está hueco, que le hace eco lo que le dicen ahí porque no tiene nada. Insensato. Pero ¿por qué es insensata esta persona? Fijémonos cómo inicia esta parábola. ¿Qué es lo que da inicio a la parábola? Se le acercan a Jesús y le dicen, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús responde, ojo, cuídense de la avaricia. Y de una vez, ahí en el versículo 15, dice, guardaos de tu avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mis hermanos, la vida del ser humano no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto es de reflexionar. Miremos lo que hace el rico. Llegada a determinado momento de su vida, yo supongo que esta persona ya era una persona mayor, porque llegada a determinada etapa de su vida, que ya tiene cierta cantidad de recursos, él dice, uy, ¿ahora qué voy a hacer con mis bienes? Voy a hacer esto para vivir el resto de mi vida excelente. Y yo creo que muchas personas hacen eso. O sea, ¿cuántos cotizan para la pensión? Pecadores, no mentiras. Como si fuera mucho, ¿no? Pero muchas personas nos proyectamos de esa forma, ¿no? Me voy a comprar una o dos casitas que ya cuando llegue a determinada edad, entonces yo pueda vivir del arriendo. Y mis hermanos, ¿eso está mal? No, no está mal. Pero ojo, cuidado, porque la vida del hombre no depende de las riquezas que posea. Mis hermanos, no puede depender la vida de nosotros de esas riquezas. Sí, tú puedes proyectarte a futuro y no está mal, pero tú debes asegurarte que lo que tú estés cotizando sea riquezas en el reino de los cielos, en la vida eterna, no aquí. Esta pensión es vacía, esta pensión no es suficiente, es efímera. Mi padre tiene la historia de, no sé, es una persona, creo que escuchó en noticias, que dice que una persona cotizó toda su vida para la pensión, se llegó el momento de la pensión, estaba haciendo la fila para reclamar su primera pensión y ahí le dio un ataque al corazón y ¡pum!, murió. Vaya final el que tuvo. Ahora, esta persona rica es una persona insensata, primero porque su Dios era la riqueza. Ese era su Dios, la riqueza. Era un avaro de pronto.
Y nosotros nos podemos dar cuenta de que era un avaro, de que su Dios era la riqueza, porque en el relato no menciona al prójimo, siempre hace alusión a él mismo. Y dice, versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar, ¿qué? Mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate tú. Fíjate, todo eso es para él. Él está diciendo, ¿sabes qué? Ya viviste toda tu vida, te mataste toda tu vida, ahora sí, vendo todo lo que tengo, me voy de vacaciones y a disfrutar. Que mañana moriremos. Y voy a disfrutar y voy a salir de fiesta y voy a viajar a X lado y voy a hacer X cosa. Y no incluye en ningún lado al prójimo. Parecer este rico vivía solo. No tenía ni familia. Y si tenía, no los incluyó, no hacían parte de sus planes. Eso lo dejó él para sí mismo, para su complacencia. Este rico es insensato porque su Dios son las riquezas. Este rico es insensato porque vive centrado en sí mismo. Este rico es insensato porque ignora a Dios y la eternidad. Y yo creo que muchos viven así, creyendo que van a vivir eternamente, que nunca les va a pasar nada. Insensatos que son. Y este rico es insensato porque no es rico para con Dios. La parábola termina diciendo, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Cómo? Un insensato, falta de seso. El que no hace riquezas para con Dios. Ahora, el texto sigue hablando, Jesús sigue hablando, y entonces dice a sus discípulos, por tanto, o sea, teniendo en cuenta todo lo anterior, os digo, ¿qué les dijo Jesús? No os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Miren, esto último parece una respuesta a lo que está diciendo Jesús al inicio. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Ahora, mis hermanos, nosotros estamos administrando ¿qué tipo de vida? ¿Una vida qué? Eterna. Ahora, si estamos administrando lo que es vida eterna, ¿creen que es sensato
enredarnos en lo que es esta administración secundaria. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos en estos afanes? Sí, es importante para la vida, pero nosotros no estamos administrando una vida normal, estamos administrando una vida eterna, en la cual sus repercusiones son eternas, en la cual usted después de morir seguirá en esa vida, porque es eterna. Así que, mis hermanos, si usted está más preocupado por todos estos afanes, más que por lo que es de verdad algo de preocuparnos, tienes que analizarte. ¿Cuál fue el pensamiento que tuviste cuando te levantaste? ¿Cuál fue tu primer pensamiento? ¿Tengo deudas? ¿Tengo que pagar cosas? ¿Cuál fue el pensamiento? Estoy cansado, estoy harto. ¿Cuál fue el pensamiento de tu vida el día de ayer? Hoy quisiera que analizáramos, que replanteáramos nuestra vida. A veces las personas, nosotros nos sentimos que no somos dueños de nuestra vida, y está en lo cierto, porque las cosas no están saliendo como pensamos. Miremos así rápidamente y de memoria un poco la vida de José. José, este joven que tuvo su papá en la vejez, ¿cierto? Y dice el texto que su papá le hizo una túnica, una vestidura de colores. Y que entonces los hermanos empezaron a tenerle celos, envidia, a odiarlo. Y que José empezó a tener unos sueños bien interesantes, en el que las espigas se inclinaban ante él, en que el sol, la luna, las estrellas se inclinaban ante él. Y la cuenta a su padre, a sus hermanos, y sus hermanos más rabia les dio. Y entonces un día José, por orden de su papá, fue a buscar a sus hermanos a ver dónde estaban pastoreando. Y sus hermanos, al verlo de lejos, dijeron: vamos a matarlo. Bueno, hubo un hermano un poquito más sensato que dijo: no lo matemos, echémoslo en la cisterna. Y lo echaron en la cisterna. Pero iban pasando unos madianitas, y entonces los hermanos dijeron: vendámoslo, mejor. Y lo vendieron. Y José terminó en la casa de un egipcio llamado Potifar, un esclavo administrando todo. Pero las cosas no acabaron ahí. La esposa de Potifar ve que José era apuesto, intenta abusar de José. José sale corriendo, se queda la túnica con la esposa de Potifar. La esposa de Potifar inventa una mentira, lo acusa de que la quería violar. José termina en la cárcel. Mis hermanos, ¿qué parte de la vida de José uno diría José tenía el control? No, es que no tenía el control de nada. Ese estaba perdido. Él tuvo unos sueños que vino a entender fue cuando ya estaba adulto, con hijos, cuando ya sus hermanos habían pedido perdón. Los fue a entender allá lejos. Qué rico hubiera sido que los entendiera de pequeño, a los 10, apenas los tuvo. Pero no, los entendió allá de viejo. Toda la vida de José. Miren, y de pronto la gente mira a José y hasta tienen la percepción de que José está disfrutando de eso. Pero cuando está en la cárcel y le interpreta los sueños al panadero y al copero, José le dice al copero, le dice: acuérdate de mí, porque yo estoy en la cárcel y no tengo nada que ver, a mí me robaron. Dice José: a mí me robaron y ahora estoy en la cárcel y no fue mi culpa. Mire, José no la estaba pasando así como que: ¡oh, qué chévere, qué bien todo! José se sentía que lo robaron. José se sentía acusado de que lo estaban tratando mal.
pero aún así todo estaba bajo control, en las manos de Dios. Yo me puse a pensar un poco en la vida de José, porque algunas personas hablan acerca de mi llamado y dicen, yo acepté el llamado. Y yo veo la vida de José y dicen, a José fue llamado a ser gobernante. Bueno, José de pronto pudo ser llamado a ser gobernante, pero no le dijeron. No le dijeron a José, él resultó gobernante y por allá después fue que de pronto pudo entender, Dios me puso aquí. Pero no, a veces las personas están así como que engañadas de mi llamado, mi vida, yo voy a aceptar el llamado. Mira, no es tu vida y Dios llama a quien quiere. Y la verdad es que me doy cuenta que no todas las veces le dice a las personas que llama que los llamó, sino ya cuando están por allá, gobernando, liderando, en la cárcel de pronto, o siendo martirizados, o en el cielo. Pero la verdad es que pues, si no les dijo, tampoco hay problema, porque pues tampoco era su vida y él era el dueño de esa vida a la que él decidió llamar. Mis hermanos, recordemos eso, muy importante. No es nuestra vida y la vida que administramos no es nuestra, es una vida eterna a la cual Dios va a llamar a cuentas. ¿Cómo la vas a administrar? ¿De una forma insensata? No te equivoques. La vida no consiste en acumular riquezas. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Esta mayordomía de la vida, es la mayordomía. Es la mayordomía que va a dar sentido a la mayordomía del tiempo. Es la mayordomía que va a dar sentido a la mayordomía de las finanzas. Es la mayordomía que va a dar sentido a todo el resto de mayordomías. Así que ten cuidado. Ya el día de hoy hemos aprendido cuál es el propósito, el objetivo de esta vida y ya nosotros como mayordomos ya podemos proyectarnos. Amén. Padre que estás en el cielo, nos acercamos a ti en oración, Señor, reconociendo tu soberanía sobre todas las cosas, oh Dios amado. Eres tú el Dios que nos creó. No somos productos de nuestra propia hechura. No somos productos del azar. Somos producto de tu decisión de crearnos. Y es por eso, Señor, que tú eres el que nos da propósito y hoy nosotros queremos vivir según el propósito que nos has dado. Señor, pedimos fortaleza. Pedimos fortaleza porque es posible que cuando salgamos de este lugar y enfrentemos la realidad del mundo, se nos olvide que estamos administrando una vida eterna y nos veamos tentados a administrar lo cotidiano, los afanes de la vida. Hoy pedimos, Señor, que tú seas en nosotros, guiándonos por este sendero de vida que nos has dado, Señor. Que tu Espíritu Santo en nosotros sea redarguyéndonos de pecado. Que tu Espíritu Santo sea encaminándonos por el camino correcto. Que nosotros no perdamos de mirada a Cristo, pero que por sobre todo, Señor, que la vida que vivamos,
toda nuestra vida te esté dando la gloria a ti en todo momento, todos los días, cada segundo. Por favor, Señor, enséñanos a vivir para tu gloria. Es la mejor inversión que podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios les bendiga.